En nombre del presidente Ibrahim Gali, presidente de la República y secretario general del Frente Polisario, quisiera agradecer primero al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la dirección del excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro, y al Partido Socialista Unido de Venezuela, la muy amable invitación y por la organización de este importante evento de solidaridad, tan simbólico como oportuno. Simbólico porque demuestra nuestro apego permanente como africanos, latinoamericanos y caribeños a la solidaridad mutua en el marco del justo combate que libran nuestras naciones. Oportuno porque el pueblo saharaui se presta a celebrar dentro de 2 días el 45 aniversario de la proclamación de la República Saharaui tras una lucha heroica contra la presencia colonial española. Por esta ocasión quisiera llegar los saludos solidarios de todo el pueblo saharaui, del Frente Polisario del Gobierno de la República Saharaui, a todas y todos nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe. Compañeros y compañeras, nos reunimos hoy porque compartimos y creemos en algo importante, en la existencia de la humanidad y vital para la misma existencia de los pueblos y naciones. Me refiero a la soberanía de los pueblos. Históricamente, la humanidad pagó un pesado tributo a un alto precio y durante siglos para llegar a la conclusión de que solo el respeto de la soberanía de los pueblos puede garantizar la paz entre los pueblos y países del mundo. La soberanía es y tiene que ser la ilustración y demostración concreta del ejercicio real de los derechos de los pueblos reconocidos por los tratados y convenciones internacionales y por el derecho internacional. Por ello, resulta inútil hablar hoy de soberanía sin el respeto del derecho a la autodeterminación e independencia, derecho que significa la libertad de cada pueblo de elegir su futuro y su sistema político, social y económico. La soberanía otorga a cada pueblo el derecho de vivir libremente en el territorio de su país y gozar de los recursos naturales de este. Compañeros y compañeras, con esta breve introducción quería subrayar que la lucha por la soberanía ha sido y seguirá siendo siempre lo que reúne a todos los defensores y amantes de la libertad, la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Es esa lucha que libramos cada uno de nosotros en su país y continente. Aún hoy estamos asistiendo y enfrentando todo tipo de violaciones de los derechos y principios básicos reconocidos por la comunidad internacional y que constituyen la base y los fundamentos de las relaciones internacionales. Seguimos lamentablemente enfrentando aún hoy el colonialismo, seguimos enfrentando hoy el colonialismo en pleno siglo XXI, la ocupación extranjera por la fuerza, el bloqueo económico, el terrorismo de Estado, la invasión con fuerzas mercenarias, la desestabilización y la no menos grave intromisión en los asuntos internos de nuestros países. Efectivamente, estamos haciendo frente a la brutal y criminal tentativa de negar la existencia de nuestros países y los legítimos derechos de nuestros pueblos por aquellos que se proclaman
defensores de la legalidad internacional, la democracia y los derechos humanos. Es aquí y ahora el lugar y el momento de condenar de manera firme y contundente el descarnado recurso a la política de doble baremo, el double standard, en las relaciones internacionales. El caso de la República Saharaui demuestra el carácter cínico e ilegal de dicha política. Cuando, por ejemplo, se exige a Venezuela la organización de elecciones, se negó en el mismo momento al pueblo saharaui votar en un referéndum de autodeterminación. Y cuando mandan tropas, supuestamente para defender la integridad territorial de la República de Mali, hacen exactamente lo contrario, apoyando a Marruecos en su violación de las fronteras internacionales de la República Saharaui y la ocupación de parte importante de su territorio. El injusto bloqueo impuesto a la República de Cuba y el saqueo y robo de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte de aquellos que se presentan como promotores del derecho del desarrollo sostenible y la interdependencia en un mundo globalizado, recurran a los organismos internacionales para servir e imponer intereses contrarios a los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas mediante el bloqueo que tiene como impactos y consecuencias la penalización de pueblos enteros y genera de esta forma y con esa política el desempleo, el hambre, la pobreza y las enfermedades, como lo ha bien detallado la relatora especial de Naciones Unidas, señora Elena Dohan, en su informe sobre Venezuela. La cacareada exigencia de la presencia de observadores independientes en las elecciones venezolanas, la libertad de la prensa para cubrir esos comicios, contradice de manera flagrante la condescendencia con que esos mismos agoreros silencian el bloqueo informativo de las grandes agencias de prensa y otros medios de comunicación ante la prohibición del ocupante marroquí al acceso a la prensa, a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y en general a los observadores internacionales. Cuando es sabido que en los territorios ocupados de la República Saharaui por Marruecos lleva más de 4 décadas cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Centenas de desaparecidos, miles de muertos o torturados en centros de reclusión secretos, ejecución sumaria de pacíficos defensores de los derechos humanos, cadenas perpetuas en farsas de juicios por manifestar pacíficamente. En estos momentos mismos, las ciudades ocupadas están bajo régimen de toque de queda y los domicilios de todos los saharauis defensores de los derechos humanos y residencias de militantes de la intifada son transformados en lugares de arresto domiciliario donde las víctimas son torturadas ante los ojos de sus propios familiares. El caso más emblemático de esta brutalidad policial es el de la familia Al-Haya y sus 2 hijas, Sultana y Luara, y la casa de la familia de Mohammed Amin Haddi y la casa de la familia de Mahfouda Bamba al-Fqir, para mencionar solamente estos 3 ejemplos, estos 3 casas de las decenas que se encuentran hoy mismo en la misma situación en los territorios ocupados. Frente a esta incalificable situación, los parlamentarios europeos, los periodistas, así como los distintos observadores, son sistemáticamente expulsados
manu militari a la llegada de sus vuelos sin que ello suscite la mínima indignación de la supuestamente defensora y exigente Unión Europea a la hora de aplicar o defender su política exterior común sobre los temas relativos a la democracia y a los derechos humanos. Marruecos goza de total impunidad bajo la tutela francesa. Francia no se ruboriza con su descarada defensa de un régimen despótico y feudal, presto a hacer todas las sucias labores a las encomendadas por sus protectores. Sobra decir que el sistema político Marruecos no reúne los mínimos visos de un régimen democrático. El ciudadano marroquí no es más que un súbdito del rey. El Parlamento, el Ejecutivo y la Justicia son únicamente para consumo de la galería. Todos los poderes están concentrados en manos del rey, al que se le otorgó el estatus de sagrado, y por ello, incuestionable, no se somete a ningún control ni se le puede criticar. Además de todo esto, Marruecos es un país agresor que ocupa por la fuerza territorios de su vecino del sur, esto es, la República Saharaui. Y con la complicidad de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pretende perpetuar su ocupación obstruyendo la descolonización del Sahara Occidental en clara violación de las resoluciones y decisiones de las organizaciones internacionales y tribunales internacionales. La misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, MINURSO, no ha logrado hasta ahora llevar a término la única misión a ella encomendada por los continuos obstáculos interpuestos por Marruecos, consciente de que un referéndum sería contrario a sus pretensiones. Por las mismas razones, la MINURSO es la única misión de las Naciones Unidas que no dispone de un componente para velar por el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados. Como Marruecos, hay países que no gozan todavía de la plena soberanía. Sus pueblos viven sometidos a la opresión y dominación extranjera a través de gobiernos impuestos por la fuerza y por intereses ajenos. Amigas y amigos, los saharauis volvieron a retomar las armas contra la ocupación militar de parte de Marruecos, de parte de nuestro territorio nacional, desde el 13 de noviembre pasado, tras la violación del ejército marroquí del cese el fuego acordado entre las partes bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Africana, porque no se ha impuesto a Marruecos honorar sus obligaciones y compromisos contratados en el marco del Plan de Arreglo de 1991. Compañeros y compañeras, ha quedado claro que nuestras luchas son las mismas. Son las luchas de todos los pueblos del mundo por su soberanía, por la igualdad, el respeto del sistema político, socioeconómico y cultural de cada pueblo. Seguiremos luchando por nuestros derechos, a preservar nuestra soberanía. Los países y pueblos que quieren ser independientes o soberanos, pues tienen que pagar su precio y en ello estamos. Viva la solidaridad entre el pueblo saharaui y los pueblos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias, canciller.